Todo aquel que me ama guardará mis mandatos, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos mansión dentro de él. Haremos mansión dentro de él. Maravillosas palabras de Cristo nuestro Señor. El que ama, el que guarda mis mandamientos. Quiere decir él, y habla expresamente, de que hay una forma especial de Dios. Hay una forma especial dentro del alma del justo, de la persona que está en gracia. No es una presencia como la de Dios en todas las cosas, por esencia, potencia, por estar en todas partes. Es una habitación especial. Muy pocos comprenden esto. Muy pocos valoran lo que significa estar en gracia de Dios. Tener el Espíritu Santo dentro de sí mismos, hablando de manera cuerda, sobria. Pero cada uno de los aquí presentes estamos llamados a tener esa vida con el Espíritu Divino, a que nuestros pensamientos estén guiados por Él, a que nuestras obras también sean dirigidas por el Espíritu Divino. Cierto, quien no lo valora, no lo vive. Quien está en pecado mortal normalmente no es una mansión del Espíritu Santo, no vive el Espíritu Santo dentro de él. Pero también apenas hay justos. Hay almas piadosas que se confiesan frecuentemente que apenas si se dan cuenta de cómo obra el Espíritu Santo dentro de ellos. La obra de este Divino Espíritu en la iglesia es notable. Hay que ser ciegos para no verla. A lo largo de 2000 años, el Espíritu Santo ha asistido a la iglesia porque Cristo lo prometió. Hoy lo dice. Ya no hablaré más con vosotros, le dice a sus discípulos. Esperaré a que el Espíritu Divino venga. Y miren, para todos aquellos, quede claro, todos aquellos que pretenden servir a Dios o pretendemos servir a Dios, es requisito obrar bajo la moción, bajo la dirección del Espíritu Santo. Quede claro. La iglesia tuvo que combatir contra el judaísmo. Fue perseguida por el judaísmo. La iglesia fue perseguida por el Imperio Romano, dueño de todo el mundo o de casi todo el mundo conocido. La iglesia tuvo que batallar con herejías. Durante 3 siglos estuvo asediada por el arrianismo. 3 largos siglos, sacerdotes, obispos y fieles fueron engañados por Arrio. La iglesia tuvo que combatir contra jefes y jefes cristianos que querían apoderarse de sus posesiones terrenas, que querían adjudicarse el valor, adjudicarse la investidura de elegir ellos a los obispos, jefes civiles, jefes políticos. Ahí está el ejemplo de Enrique IV, emperador de Alemania. La iglesia tuvo que combatir contra una revolución sangrienta, contra el humanismo, que quitó a Dios del centro y puso al hombre, y ahí empezaron los problemas para la humanidad. La iglesia se vio sometida en contra del comunismo. Miles de fieles cristianos regaron las tierras de Rusia y de otros países. Y la iglesia desapareció y los hombres triunfaron. No. Los imperios más poderosos no pudieron vencer a la iglesia.
Los reyes, con todos sus recursos humanos, no pudieron vencerla. El comunismo, con toda su ferocidad, no pudo hacerle nada a la iglesia. Y concluimos, los enemigos de la iglesia están en la tumba, yacen inertes, y la iglesia sigue de pie. Porque no es obra de hombres, porque no es cosa humana la iglesia. ¿Cuándo entenderemos eso? ¿Cuándo entenderemos que la iglesia es obra de Dios y está asistida en todo momento con el Espíritu Santo? De tal manera que no podemos engañarnos. Pero hay unos que dicen, ¿verdad? Pero es que los sacerdotes se equivocan, los obispos se han equivocado, los mismos jefes de la iglesia se han equivocado. Claro que tengo que darte la razón. Pero claro que tú tienes que aceptar que a pesar de esos errores humanos, de los dirigentes y de los mismos fieles, la iglesia ha permanecido de pie. Ninguna verdad se ha cambiado. El dogma, la moral y el culto han permanecido intactos. ¿Sabes por qué? Por tus obras humanas, por lo que tú haces. No. La iglesia no ha permanecido firme por eso, porque está asistida por el Espíritu Santo. Por eso. De tal manera que cualquier obra, entiéndase bien, cualquier obra que se haga en el nombre de Dios, sea social, civil, política o religiosa, tiene que ir bajo la dirección o el consejo de la iglesia, porque la iglesia sí tiene la asistencia del Espíritu Santo. Y las otras obras, a menos que tú tengas un lugar, un texto de la Sagrada Escritura que me lo diga, las otras obras civiles, políticas, sociales, por sí solas no tienen la asistencia del Espíritu Divino. No la tienen. No tienen la promesa de que serán infalibles. Fieles. Algunos, con ánimo pesimista, han dicho, somos muy pocos. Ellos tienen los templos. Que los primeros cristianos eran muchos también. A ellos los persiguieron y eran muy pocos. Y fueron capaces de vencer al imperio más poderoso. Porque no eran sus obras, era la asistencia del Espíritu Santo los que los sacó adelante. También para ti, para cada uno de ustedes y de nosotros, está esa promesa de la asistencia divina. Nosotros somos los continuadores de la obra de Dios. A nosotros se nos da la promesa de que si somos fieles, la verdadera fe continuará. Miren, contemplen la herejía modernista, el peor castigo que ha existido para la humanidad. Y la iglesia sigue en pie. Mañana seremos muchos o pocos, no sé. Y hasta puedo decirte, no importa. Pero la iglesia de Dios seguirá en pie. Tus vicios se terminarán. El mundo se terminará. La ideología de género será destruida. El aborto será aplastado. Porque todos los enemigos de Dios así terminan. Le guste a quien le guste. Y la iglesia seguirá en pie. Esas palabras son para ti. Tú eres miembro de la iglesia. Esas palabras de asistencia y de ayuda de Dios son para ti. Y hay algo más allá. Hay algo que lamentamos profundamente. Mucho.
que nosotros no nos demos cuenta de la presencia de Dios en nuestra alma. Que no nos importe. ¿Por qué es así? Hay personas que no les importa tener a Dios en su alma, que no quieren pedir perdón. Y hay muchos que acabándose de confesar salen y no se dan cuenta de la presencia de Dios dentro de ellos, de la inhabitación del Espíritu Santo en su alma. Si alguien me ama, el Padre le amará. Vendremos a Él y haremos mansión dentro de Él. Si estás en gracia, permíteme avisarte una cosa. Dios vive dentro de ti. Y quiere bendecirte y ayudarte en orden a tu salvación y a tu santificación. Si no nos damos cuenta de estas dos cosas, vaya, ¿por qué tenemos el nombre de cristianos? Si no sabemos de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras almas, ¿para qué hablamos de salvación? Es terrible, es lamentable que muchos desconozcamos esto. Ahora lo avisamos, ahora queremos que nos escuchen. Por favor, la mejor devoción al Espíritu Santo es estar en gracia, es alimentar esa gracia con buenas obras. La mejor devoción al Espíritu Santo es siempre comulgar, estar de acuerdo con la iglesia, con aquella que es la portavoz de la voluntad de Dios. Entiéndase bien, porque en verdad, aunque una obra humana sea buena, si no es bendecida por Dios, no es bendecida por el Espíritu Divino. Gloria sea a este Espíritu que es Dios y que nos conduzca junto con la mano de María Santísima a la salvación y santificación de nuestras almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.